Uno dice, el método del empirismo o la teoría del empirismo es el deductivo, el método del empirismo. El empirismo se basó en un método de investigación. Este método es conocido como lógica de investigación. ¿Ya? Una lógica de investigación que se aplicó al estudio de la naturaleza, a las ciencias naturales. Y en general se aplicó a todo objeto de estudio basado en la observación, ¿ok? Basado en la experiencia. Entonces, el método de los empiristas, el método de investigación que los empiristas plantearon, es el método, no es el deductivo, no, Recording stopped. es el deductivo. ¿Ok? El método Recording in progress. es el inductivo, es la inducción. La inducción es un tipo de lógica, es una lógica inductiva, ¿ok? Es un método inductivo. Entonces, fue la inducción y no la deducción, esto sería falso. Quien introduce la inducción como una lógica de investigación aplicada a las ciencias naturales, la introduce de manera formal, rigurosa, sistemática, hace una exposición sistemática de la lógica inductiva. Ese filósofo es o fue Bacon, Francis Bacon. Y Francis Bacon también fue un filósofo empirista. ¿Ok? Entonces, esta sería falsa. La sustancia es un no sé qué que subyace en medio de las cualidades, o que subyace a las cualidades. Entonces, nosotros habíamos hablado de las cualidades primarias y secundarias, objetivas y subjetivas. Y habíamos señalado que las primarias son inherentes a la materia, son objetivas. En cambio, las cualidades secundarias son subjetivas e independientes de los objetos y de la materia. Ahora, entonces, el planteamiento de Locke sobre la sustancia o sobre la materia es que no podemos saber qué es exactamente la materia, no podemos conocer la materia o la sustancia porque es algo metafísico. Sin embargo, la materia existe. Y existe porque es el soporte, aquello que subyace a las cualidades. Eso significa que Locke se ve obligado a afirmar la existencia de la materia para poder eh, justificar su teoría de las cualidades. ¿Ok? Entonces, sería verdadero. El Estado debe defender la libertad y la propiedad privada. Locke es el padre del liberalismo y una de las características del liberalismo es la defensa de la libertad individual, la defensa de los derechos del individuo. Estos derechos principales tienen que ver con la libertad de pensamiento, la libertad de credo, ¿no? La libertad de expresión, de reunión, etc. Entonces, las libertades como derechos naturales son fundamentales. ¿Ok? Y por supuesto la libertad de crear riqueza, que está asociada a la propiedad privada. La propiedad privada también es un derecho natural, según Locke. ¿Ok? Entonces, la defensa de la propiedad privada a través del Estado, porque el Estado cumple ese rol, ese papel de defensor, de protector de la propiedad privada y sobre todo de que se cumplan los derechos naturales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es verdadero. Lo que es considerado el padre del liberalismo también es verdadero. O sea, lo que habíamos también afirmado.
La libertad y la igualdad son naturales en el hombre. La libertad y la igualdad son naturales en el hombre, verdaderos, son derechos naturales. Nacemos con estos derechos, según Locke, John Locke. A esto se le llama pues, justnaturalismo. Es una doctrina del derecho, justnaturalismo, nacer con derechos. ¿Okay? Entonces, estos derechos son naturales, son, digamos, inalienables, ¿ok? Y el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de estos derechos, encargarse de proteger y que estos derechos se cumplan, ¿no? Velar por el cumplimiento de estos derechos naturales. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? En el chat ustedes pueden ir ya marcando las claves, escribiendo, profesor, la 1 es la E, la D, 2, profesores, la C, la A, ¿ok? A través del chat. La clave entonces, ¿cuál es? Falsa la primera y las otras son verdaderas. La clave es la, Enano. la E, correcto. Uno enano. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre estos enunciados, estas proposiciones? Uno enano, ¿alguna duda, pregunta? Me avisan. Correcto, uno la E. Uno la E. Borramos. Ya. No la E. Muy bien, pregunta número 2. Dice, relacione los siguientes conceptos con sus respectivas definiciones. Hume, según Hume. A ver. Idea, sustancia, causalidad, impresión. Idea, para Hume, es una imagen debilitada de las impresiones. Las ideas aparecen en segundo lugar después de las impresiones, son débiles, menos intensas, menos vivaces, son derivadas, se piensan. Entonces, a ver, ¿con cuál guarda relación la 1? No tiene conexión, recuerdo de la percepción fuerte, percepción con mayor vivacidad. Entonces parece que la 1 es la B. ¿Ya? Recuerdo de la percepción, es un recuerdo de la percepción fuerte o de la impresión. La sustancia, Hume critica la sustancia porque es una idea metafísica. Diré que estoy hablando. La sustancia es una idea metafísica, es la materia. Y no tenemos una impresión de la sustancia, es una idea metafísica. ¿Ya? Es una idea sin impresión. 2 sería la D, una idea sin impresión. La causalidad no existe en la naturaleza, no existe la ley de la causalidad, no hay conexiones necesarias y universales en la naturaleza. ¿Ok? Es la mente humana, es la mente humana la que establece conexiones en la naturaleza. Somos nosotros, es nuestra mente. Es, ojo, un factor más bien psicológico, de orden psicológico, ¿ya? Lo que conduce al individuo a creer que hay leyes en la naturaleza, como la ley de la causalidad, pero no es posible. ¿Ya? No hay conexiones necesarias en la naturaleza. Es el hombre, es la mente humana, es la costumbre, la creencia, ¿ok? Lo que nos ha hecho creer que existe un principio de la causalidad. No tiene conexión necesaria, no hay conexiones necesarias. Sería 3 con A. La impresión sería pues la percepción con mayor vivacidad. Fuerte, vivaz. O así son las impresiones, fuertes, vivaces, intensas. Por tanto, la clave, ¿cuál sería? Muy bien, están marcando Córdoba, Hernández, la C. Me indican que es la C. A ver, corroboremos.
1 con B, correcto. 2 con D, correcto. 3 con A, correcto. 4 con C, correcto. Muy bien, la clave es la C. La clave es correcta. La C. ¿Ok? La C. Marcamos entonces la C. ¿Ok? Pregunta de relación sobre Hume. Aquí están algunos de sus conceptos importantes, esenciales. 2, la C de casa. 2, la C de casa. 3, indica la relación incorrecta, dice, incorrecta respecto a los siguientes planteamientos. Nos están viendo la relación incorrecta, por si acaso. ¿Qué sería lo incorrecto? ¿Cuál de estos enunciados son incorrectos? A ver, dice, las cualidades primarias son objetivas, ¿ya? Como el tamaño y el peso. Son objetivas. Hume, una manzana es una idea compleja y su olor una idea simple. El empirismo dice, la razón no proporciona conocimientos. La razón no proporciona. Acá sería nos proporciona, ¿no? La razón nos proporciona conocimientos. Tabula rasa, el hombre nace sin ninguna percepción. Eso sí es correcto. Agnosticismo, uno de sus representantes es Hume. Ya. Esto es correcto. Esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto. Lo que es incorrecto es la C. Para el empirismo, la razón nos proporciona, aquí faltaría la S, conocimientos. Eso sería incorrecto, sería falso. O sea, en la 3 la clave, ¿cuál sería? No sé. La C. Correcto, muy bien. Correcto. 3 casi. Ujú. Vamos con la siguiente. 4. Con relación a Locke y su filosofía, es correcto afirmar que, a ver, ujú, ¿es el fundador del racionalismo? No, él no es el fundador del racionalismo. ¿Sostiene que la razón participa pasivamente en la constitución de las ideas simples? Podría ser, sí, podría ser. La razón tiene un rol secundario, no tiene un rol protagónico, principal en el proceso del conocimiento. Más bien su acción o su participación es pasiva en comparación con la experiencia. Esto podría ser correcto. Veamos otras alternativas. Las ideas compuestas nacen del contacto directo con nuestros sentidos y el objeto. No, las compuestas no nacen por contacto directo con nuestros sentidos y el objeto. Las ideas compuestas nacen de la asociación de ideas simples. Entonces esto no es correcto. Pues, ¿la mente humana viene al mundo con ciertas ideas? No, para nada. Su teoría del conocimiento parte del rechazo parcial del innatismo parcial.
de un rechazo parcial, o sea, es como si dijéramos que acepta el ignatismo, ¿no? Pero en parte, solo en parte, o algunos aspectos del ignatismo son válidos y otros no. Hume no estaría de acuerdo con eso. Eso sería incorrecto. Incorrecto la E, incorrecto la D, la C. Obviamente que la E es incorrecta, entonces la única correcta es la B. ¿Ya? La razón participa, pero de manera secundaria, de manera pasiva o marginal. ¿Ok? Marginal. En la alternativa C es que lo que aquí está diciendo, hay que leer bien el enunciado. Locke sí propone la clasificación de ideas compuestas e ideas simples, pero el enunciado aquí, este enunciado está mal formulado. ¿Por qué, profesor? Porque, ¿qué dice acá? Dice, las ideas compuestas nacen del contacto directo. Las ideas compuestas no nacen del contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto. No, eso no es cierto. Ojo, ese enunciado es incorrecto. Las ideas compuestas no nacen del contacto directo entre los sentidos y el objeto. Las ideas compuestas se originan de la asociación de ideas simples. Las ideas simples nacen del contacto directo entre los sentidos y el objeto, pero no las ideas compuestas. Las ideas compuestas son asociación de ideas simples. ¿Ok? Por eso no es la C. La clave en la 4 es la B. Ah, dice pregunta 3. A ver, retrocedamos en la 3. En la 3, la clave que hemos marcado es la C, ¿cierto? El empirismo, la razón, no proporciona conocimientos. Acá sería nos proporciona, y ahí sería un error, estaría mal esto. Ahora aquí, Locke, en la B. Una manzana es una idea compuesta y su olor es una idea simple. Ya, esto de aquí sí es correcto. Profe, ¿eso qué quiere decir? A ver, la clasificación de ideas en complejas y simples o compuestas es una teoría que ha sido formulada tanto por Locke como por Hume. Los dos están de acuerdo. Para los dos filósofos hay ideas complejas, hay ideas simples o compuestas y simples. Esa teoría no es una teoría únicamente planteada por Locke, también está en Hume. Hume también está de acuerdo. ¿Ok? Entonces, la alternativa B si es correcta. ¿Entiendes? Y el olor es una idea simple, solo el olor. El color sería otra idea simple. El sabor es otra idea simple. De la asociación de esas ideas, color, sabor y olor, yo voy a formar una idea compuesta o compleja. Y esa idea podría ser la idea de manzana. La idea de manzana es la asociación de ideas simples. El color rojo, una manzana roja, del olor a manzana, del sabor a manzana. Bien. Entonces en la 4 la B de burrito, 4 burrito. 5, 5, verdadero o falso.
en la 5. ¿Cuál crees que sea la clave? La En E. la número 5. La E, profesor. La D. Vamos a analizar a ver qué encontramos aquí. La E, profe. No, no, profesor. ¿Todos están seguros? A ver. Existen dos clases de ideas, percepciones e impresiones. Estamos hablando de Hume. Ajá. Ok. Percepciones e impresiones. Eh, pero esto no es cierto, ¿no? Esto está mal. Esto es falso. La 1 es falsa. Son ideas e impresiones. Las percepciones se dividen en ideas e impresiones. 2. Sostuvo que el principio de causalidad es el producto del hábito, o mejor dicho, producto de la costumbre verdadero. ¿Las ideas se presentan como una mayor intensidad que las impresiones? No, falso. Falso. La conexión entre dos hechos es producto de una creencia. Producto de una creencia. No es un dato de la experiencia. Es una creencia, una costumbre. Verdadero. Sería falso, verdadero, falso, verdadero. Correcto. Clave la E. Muy bien. Correcto. Muy bien, chicos. Enano. 6. ¿Qué tenemos aquí? Hume critica la idea de sustancia, ¿ok? O materia. Pues afirma que lo que percibimos son, pero la idea de sustancia no tiene base en, por lo tanto es falsa. Ok. La sustancia es una idea metafísica y lo metafísico es incognoscible, no se puede conocer. Por medio de las impresiones no podemos conocerlas. ¿Ok? Entonces, para Hume, critica la idea de sustancia, pues afirma que lo que percibimos son, ¿qué es lo que percibimos? Ya. Cualidades, cualidades, propiedades, fenómenos, representaciones, realidades. Si ponemos la A, sería cualidades, y luego, pero la idea de sustancia no tiene base en la razón. La otra palabra clave sería la razón, pero aquí es la razón, la palabra clave sería la razón, cualidades y razón. ¿Mm? No, la razón no. La razón no va aquí. La A no es la clave. Lo que percibimos son propiedades o cualidades. Pero la idea de sustancia no tiene base o no se basa o no se fundamenta en la experiencia. La clave entonces, ¿cuál sería? La C. La C, Disculpe, la B. y no menos. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál es la clave? La C, fenómenos. No, fenómenos no.
y menos la palabra metafísica, que dice no tiene base en la metafísica. Solo puede ser la B. Clave, la B de burrito. 6, burrito. Propiedades y experiencia. Hume es un empirista. Experiencia. Se fundamenta en la experiencia. La idea de sustancia obviamente no se fundamenta, no se fundamenta en la experiencia, por eso es una idea metafísica. Siete. Tenemos un texto en la 7. Es opinión entre algunos hombres que en el entendimiento existen ciertos principios innatos. Se está refiriendo a Descartes. Ciertas nociones primarias, innatos caracteres estampados en la mente. Dice, innatos caracteres estampados en la mente, que el alma recibe con su primer ser y trae consigo al mundo. Eso se llama innatismo. Entonces, aquí parece que Locke va a criticar el innatismo. Bastaría para convencer al lector no prejuiciado por esta afirmación que yo mostrara cómo los hombres, con el mero empleo de sus facultades naturales, pueden alcanzar todo el conocimiento pueden alcanzar los conocimientos, todo el conocimiento que poseen sin ayuda de ninguna impresión innata. Y pueden también llegar a la certeza sobre algo. Muy bien. Entonces, marque verdadero o falso según lo señalado. A ver, veamos. ¿Puede uno, dice uno, demostrarse que todos los conocimientos surgen de la experiencia? 7. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Estamos hablando de Locke, ¿eh? De John Locke, el empirista. Verdadero. Puede demostrarse que todos los conocimientos surgen de la experiencia. Verdadero. Ciertas facultades que poseemos demuestran el carácter inválido del innatismo. 2 en Romanos. En el número 7 sería verdadero. ¿Ya? Ciertas facultades que poseemos demuestran el carácter inválido del innatismo, o sea, refutan el innatismo. ¿Ok? Verdadero. Profe, no entiendo la 2 en Romanos. ¿Captan, entienden este enunciado número 2? Ciertas facultades, ¿en qué sentido o a qué se refiere con ciertas facultades que poseemos demuestran el carácter incorrecto o inválido del innatismo? ¿A qué se refiere? ¿Entienden eso? ¿No? ¿Sí o no? Tiene que ver con los argumentos de Locke para refutar a Descartes, para refutar el innatismo. Locke dice, diré, primero Descartes. Descartes dice que nacemos con la idea de los colores, la idea de los olores, los sabores.
Sin embargo, nosotros poseemos facultades. El olfato, la vista, el oído son las facultades, o si quieres, los órganos sensoriales. Entonces Locke le responde a Descartes: ¿cómo es posible que Dios haya creado al hombre con ideas innatas? Eso es absurdo. Dios no puede equivocarse, porque si Dios ha creado al hombre con una nariz, con un olfato, con la vista, en el oído, es para captar los olores, los colores, los sonidos. Entonces, las facultades que poseemos son una clara muestra de que el innatismo es falso, pues, porque Dios no puede equivocarse, no te va a crear al hombre con ideas innatas y al mismo tiempo te va a crear con ojos, con la vista. ¿Para qué te dio la vista si tú ya conoces los colores? Si los colores son innatos. ¿Para qué te dio el gusto, el paladar, el olfato, si tú ya naces con olores, con el conocimiento de los olores y de los sabores? No tiene sentido, pues es contradictorio. ¿Ok? Entonces, sería verdadero. El concepto innatista de impresión resulta inteligible y absurdo. Verdadero. Es ininteligible y absurdo el concepto innatista de impresión. Resulta imposible demostrar la existencia de Dios o ser supremo. Falso. Falso. Siete, clave, avión. Ok, avión. En la número 8. En la 8 dice: la tesis de Locke sobre el conocimiento es que no hay ni principios, completar el espacio, ningún intelecto humano es capaz de forjar o de inventar puntos suspensivos, como tampoco puede destruir las que ya existen. Por lo tanto, la experiencia es el origen de las ideas y al mismo tiempo de su puntos suspensivos. El intelecto recibe el material del conocimiento solo a través de la experiencia y el alma piensa únicamente después de haber recibido dichos materiales. En la 8, ¿cuál sería la clave? Completemos el primer espacio. Acá sería: no hay no hay ideas ni principios a priori, eternos, innatos sería, ¿no? No sé. Innatos. Y luego dice: es capaz de forjar o de inventar ideas. Ok, entonces aquí se completa con ideas y finalmente dice: es el origen de las ideas y al mismo tiempo su límite, límite del conocimiento. Entonces en la 8, ya está la 8, casa 9, vamos con la 9. 9. La filosofía es un saber histórico que se configura en 4 fases.
o etapas, griega, medieval, moderna y contemporánea. Cada una de las cuales nace de una experiencia básica que termina su horizonte cultural. ¿Cuál sería la clave? Esa experiencia, dice ahí, en el caso de la filosofía moderna, consiste en qué. Casa. ¿Pasa? A ver. No sé. La búsqueda de un método como fundamento del saber. La experiencia sería la búsqueda de un método como fundamento del placer. La crisis de un proyecto racional, no. Proyecto de búsqueda de una ontología materialista, no. No. A ver, dice, una desconfianza hacia el hombre porque no siempre es racional, la visión de que un hombre se encuentra sometido a la naturaleza. Bien. La clave ahí entonces sería la C, pues no hay otra. Búsqueda de un fundamento, de un método como fundamento del conocimiento. Está bien. 9K. Veamos acá. Digo que la mesa sobre la que escribo existe, es decir, la veo, la siento. El estar fuera de mi escritorio afirmo que existe. Solo quiero decir que si estuviera en mi escritorio, lo percibiría. O que algún otro espíritu lo percibe actualmente. Ok. Este texto es de Berkeley. Berkeley también fue un empirista y terminó como idealista subjetivo solipsista. Berkeley propone un principio llamado principio del ser es ser percibido. Ok, entonces lo que establece Berkeley con este principio del ser es ser percibido ¿qué alternativa es compatible con lo planteado en el texto? Para Berkeley, ser es ser percibido. ¿Qué significa eso, profesor? A ver, este lapicero existe porque alguien lo percibe. Yo lo percibo. Por eso existe el lapicero. Ser, lapicero, cosa, mundo, realidad, ser es, ojo, el ser es ser
sea, existe si alguien lo percibe. ¿Ok? Es decir, la realidad está condicionada por la percepción de alguien. Ese alguien puede ser Dios o puede ser el hombre. ¿Cuál es la clave? ¿Las cosas existen objetivamente? No, no existen objetivamente. ¿El conocimiento es un reflejo? No. La E. Todo es percepción, el mundo existe como tal, no hay conocimiento sin percepción. En la 10, la clave sería la C. No hay conocimiento sin percepción. ¿Ok? Diez casi. 11. A ver. De acuerdo a lo planteado en el texto, podemos deducir que asumir que las cosas existen independientes de nosotros, independientemente de nosotros, sería, ¿qué cosa sería eso? ¿Mm? ¿Cuál sería la clave? Dice que el asumir que las cosas existen independientemente de nosotros sería, ¿qué sería eso? Eso sería de rigor científico, acorde con el idealismo, incomprensible, inteligible, aceptable. Sería incomprensible, ¿no? Incomprensible. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? ¿O se la ve de No, aburrido? profe. Ya. 12. Para José defender como plausible el acceso a un conocimiento absoluto resulta completamente absurdo, pues las capacidades cognitivas del ser humano son bastante limitadas. María plantea que una perspectiva como la de José es demasiado pesimista y radical, aunque ella no deje de hacer. Entonces acá ambos planteamientos pueden asociarse respectivamente con las ideas de, en la número 12. En la 12
En la número 12, entonces, ¿la clave cuál sería? 12, avión. Yo marcaría avión. En la 12, la clave sería avión. Hyun y Kang, pues. La contraposición entre Hyun y Kang. Kant establece los límites al conocimiento humano. Hume también, a su manera, establece los límites al conocimiento humano, reduciendo todas las impresiones y las ideas. A ver. 12, avión. 13, completar el espacio. La filosofía de Kant presenta una síntesis ¿de qué? De dos cosas. Pues si bien reconoce la experiencia y a los sentidos suyos, ¿ya? Como base del conocimiento, este no se constituye sin la intervención de estructuras mentales a priori. Entonces, dice acá, este no se constituye sin la intervención de estructuras mentales a priori. Bien, entonces sabemos acá. 13, Profesor. el que dice empirismo y racionalismo. Fenomenalismo, innatismo, experimentalismo, objetivismo, subjetivismo, empirismo, innatismo. La síntesis entre racionalismo y empirismo. Correcto. La E. Enano. Muy bien. 14. Muy bien. 14. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se corresponde con el criticismo de Kant? 14. Intenta establecer alcances y límites de la razón en la búsqueda del conocimiento.
¿Los juicios sintéticos son universales necesarios? Sí. El mundo tal como lo conocemos está constituido por fenómenos. Los axiomas matemáticos son juicios sintéticos a priori. La razón ordena los datos obtenidos en la experiencia. Creo que es la C. A ver qué dice. Puedes escribir al chat. El mundo tal como lo conocemos está constituido por fenómenos. Por fenómenos. Constituido por fenómenos, el mundo tal y como lo conocemos, esa parece ser una afirmación más bien ontológica, de un monismo ontológico o de digamos, una concepción monista ontológica, pero el mundo no es un compuesto de átomos o de elementos. Fenómeno y nómeno establecen los límites del conocimiento humano. Se podría hablar de un mundo fenoménico y de un mundo nouménico, pero acá el mundo no está constituido de átomos, porque hablar de constitución de la realidad es hablar de ontología, de la teoría del ser. El problema es que tanto el fenómeno como el nómeno son conceptos epistemológicos que describen procesos del conocimiento. Entonces, aquí la clave en la 14 es la B. Los juicios sintéticos son universales y necesarios. ¿Ya? Ojo acá, espérate, verde, señalen, no, dice no se corresponde. Ya, pues, a ver. Dice, no se corresponde con el criticismo. Aquí hay un problema. Dice, no se corresponde. Ya. Intenta establecer alcance y límites de la razón en la búsqueda del conocimiento. Ya. Se podría decir que sí en el sentido de la crítica de la razón. O sea, Kant critica la razón para establecer los límites de la razón a partir de la división entre fenómeno y nomen. Ya. Los juicios sintéticos son universales y necesarios. Esto está mal, pues. La B es incorrecta y me están pidiendo la incorrecta. La C, el mundo tal como lo conocemos está conocido por fenómenos. Ya, aquí dice conocemos. ¿Ya? El mundo que conocemos, aquí no debieron poner está constituido porque esto podría malinterpretarse. Está constituido. El mundo no está constituido de fenómenos. El mundo que conocemos es fenoménico. Es decir, conocemos fenómenos, conocemos apariencias, pero no conocemos la esencia de la realidad. Pero no es que el mundo esté compuesto, constituido de fenómenos. Lo que conocemos es fenoménico en el sentido que es una apariencia. Y detrás de esa apariencia hay una esencia. El enunciado, por eso yo lo Sí, ubico profesor, yo también estaba medio ahí. ¿ya? Esto es correcto, pero habría que quitar la palabra constituido y poner simplemente el mundo tal y como lo conocemos es fenoménico. O sea, mejor dicho, el mundo que conocemos es el mundo fenoménico. Conocemos fenómenos nada más. Los axiomas matemáticos son juicios sintéticos a priori, eso sería verdadero. Para Kant, ¿ya? Por ejemplo, un postulado de Euclides, la distancia más corta entre dos puntos es una recta, para Kant es un juicio sintético a priori. 7 más 5 igual 2 es un juicio sintético a priori. Kant señala ejemplos de la física y de la matemática para los juicios sintéticos a priori. ¿La razón ordena los datos obtenidos de la experiencia? Sí. Digamos que en el criticismo kantiano no es tanto la razón, sino las categorías a priori. Pero se podría decir que el sujeto determina el objeto a través de esas estructuras o esos moldes. Y esos moldes, aquí lo han puesto razón, podría ser entendimiento, pero son las estructuras del sujeto. ¿Ya? Entonces podría ser la razón, organiza, ordena la información sensorial del mundo exterior, se podría decir en ese sentido, ¿no?
¿ok? Entonces, lo incorrecto sería la B. O sea, lo que aquí, lo que no se corresponde sería la B. Burrito sería, lo que estaría ya muy alejado de lo verdadero, de lo correcto. La B. 14, la B. 15. Dice, ninguna de estas dos facultades debe anteponerse a la otra. ¿Ya? Sin sensibilidad no se daría ningún objeto del conocimiento y sin intelecto no podría pensarse ningún objeto. Estas dos facultades no pueden intercambiar funciones. El intelecto no puede intuir nada y los sentimientos no pueden pensar. El conocimiento solo puede surgir de su unión, es decir, de la unión o del complemento entre la razón y la experiencia, ¿no? Kant hace referencia, ¿a qué hace referencia en la 15? ¿A la intuición y la imaginación? No. Al objeto y el sujeto podría ser, pero me parece que se refiere más a las facultades. Juicio y razón, razón sí, juicio no. Experiencia y razón sería lo más adecuado, porque está hablando de cómo se complementan la experiencia con la razón o con el intelecto. En este caso sería la de dado. Entonces veamos acá. 16. Se buscan una clase de juicios que se dan cuando el concepto que actúa como predicado no está contenido en el que actúa como sujeto. El predicado añade al sujeto algo que no se puede establecer por mero análisis. Se refiere a la clasificación de los juicios analíticos y sintéticos. Todo cuerpo es pesado, por ejemplo, ¿qué juicio es? ¿Qué tipo de juicio es? ¿Sintético o analítico? El concepto de pesado no se obtiene por un mero análisis del concepto de cuerpo. O sea, ¿qué te está diciendo? Que el concepto de pesado no está contenido en el concepto cuerpo, no está contenido. Si el concepto pesado, que es el predicado, estuviera contenido en el concepto cuerpo, que es el sujeto, sujeto predicado, entonces en ese caso sería analítico. Es analítico cuando el predicado, el concepto predicado está contenido en el concepto sujeto. Todo cuerpo es pesado, es sintético, porque pesado no está contenido en el concepto cuerpo. Otra cosa es decir que todo cuerpo es extenso. La extensión como propiedad sí está contenido en todo cuerpo, en la idea de cuerpo. Si digo todo hombre es mortal, el concepto de mortal sí está contenido en el concepto hombre. ¿Ok? Entonces, aquí, por tanto, este tipo de juicio amplían el conocimiento. Claro, los juicios sintéticos se encargan de ampliar el conocimiento, sin embargo, la ciencia no puede basarse en ellos, ya que al ser obtenidos después de la experiencia no pueden ser universales ni necesarios. Claro, el problema de los juicios sintéticos es que no tienen un carácter universal y necesario, pues, y la ciencia se desarrolla sobre la base de leyes. Las leyes tienen un carácter universal y necesario. Entonces, por eso Kant se ve la necesidad de unificar los juicios analíticos y sintéticos y dar origen a un tercer tipo de juicios que son los sintéticos a priori. ¿A qué clase de juicios se refiere el texto anterior? En la número 16, ¿cierto? 16, sobre los juicios analíticos y sintéticos. A ver, ¿cuál será? Analíticos, lógicos, a priori, estéticos, sintéticos. 16. La clave sería sin
Sintéticos. Sintéticos. Estamos hablando de los sintéticos. Particulares, contingentes, que agregan conocimiento. ¿Ok? Muy bien, la D he dado. Muy bien. Kant, crítica de la razón pura. Pero aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso surge todo de él, de la experiencia. Pues bien, podría ser que nuestro conocimiento de la experiencia fuese el mismo, un compuesto formado por lo que recibimos mediante impresiones y por lo que nuestra propia facultad cognoscitiva, tomando de las impresiones sensibles solo la ocasión para ello, produce por sí misma, y en este añadido no lo distinguimos de aquella materia fundamental, sino cuando un prolongado ejercicio nos ha llamado la atención sobre él y nos ha dado la habilidad para separarlo. Mm, chicos, ¿se siente el temblor o solo soy yo? ¿Es mi imaginación? Yo no siento nada, profe. Yo no sentí nada. Qué Por mi extraño. zona tampoco, profe. Ah, entonces, bueno, debe ser que en el edificio donde vivo, bueno, imagino que los que están arriba están haciendo algún movimiento. Bien, parecía un temblor. Ok, a ver. Entonces, aquella materia fundamental, sino cuando un prolongado ejercicio nos ha llamado la atención sobre él y nos ha dado la habilidad para separarlo. Ujú. Ya, dice, si no disponemos de cierta destreza, producto de un ejercicio amplio, probablemente creeríamos que, ¿qué creeríamos? O sea, lo que se está diciendo aquí, Kant, es que si bien el conocimiento se origina en la experiencia, esta es una, digamos, es un acierto, digamos que los empiristas no estaban del todo equivocados. El conocimiento se origina en la experiencia, pero el conocimiento no se reduce a la experiencia. Ese es el problema del empirismo, el reduccionismo. Entonces, eso quiere decir que también intervienen otras facultades, ¿ok? No por eso surge todo de la experiencia, dice el texto, ¿no? Podría ser que nuestro conocimiento fuese el mismo un compuesto formado por lo que recibimos del mundo exterior, las impresiones, y lo que nuestra propia facultad cognitiva no va añadiendo. Ya. Entonces, en la 17 dice, si no disponemos de cierta destreza producto de un ejercicio amplio, probablemente creeríamos que. A ver, ¿cuál es la clave 17? No siento No, nada. Ya. Los juicios idénticos son a posteriori. En la 17, la clave, ¿cuál sería? La 17 sería dice, la experiencia es el único aspecto del conocimiento. Claro, si no disponemos de cierta destreza, producto del ejercicio, de un ejercicio amplio, probablemente creeríamos que eso en lo que creeríamos sería un error, pues. Creeríamos que la experiencia es el único aspecto del conocimiento. Parece ser la clave. El conocimiento no surge solo de la experiencia. La mente produce por sí misma parte del conocimiento. El conocimiento empírico resulta imposible. El conocimiento es percepción. No.
Entonces, aquí, si no disponemos de cierta destreza, lo que probablemente creeríamos es que la experiencia es el único aspecto del conocimiento. El único aspecto del conocimiento. A ver, y hay dudas al respecto. Voy a volver a leer este pasaje para que se entienda. Entonces, aquí me habla de que no podemos reducir el conocimiento a la experiencia. ¿Ok? Entonces, aquí dice, y lo que nuestra propia facultad cognitiva produce por sí misma, y es añadido, no lo distinguimos de aquella materia fundamental, sino cuando un prolongado ejercicio, o sea, este añadido, esta intervención de la razón o del intelecto, que se complementa con la experiencia, no lo distinguimos, o sea, no nos damos cuenta de aquella materia fundamental, sino cuando nos damos cuenta, cuando un prolongado ejercicio nos ha llamado la atención sobre él y nos ha dado la habilidad para separarlo, para poder discernir, distinguir, separar la experiencia de la razón. Entonces, eso significa que si no disponemos de cierta certeza, producto de ese ejercicio amplio, probablemente creeríamos, claro, y eso sería un error, de que la experiencia es el único aspecto del conocimiento y no habría otro aspecto del conocimiento que considerar. La 17, avión. 17, avión. 18. A ver, en la 18, ¿qué tenemos aquí? La buena voluntad no es buena por lo que se efectúe o realice. No es buena por su adecuación para alcanzar algún fin. No. Dice que nos hayamos propuesto. Es buena solo por el querer. Es decir, es buena en sí misma. La utilidad o la esterilidad no pueden ni añadir ni quitar nada de ese valor. Respecto a lo que se hace con buena voluntad, se puede afirmar que ¿qué se puede afirmar? Avión. La consecuencia del acto es indiferente. La consecuencia del acto es indiferente. O sea, el resultado del acto moral es indiferente. No importa si obtenemos una recompensa, un beneficio, un castigo, no importa. El acto moral no está condicionado por las consecuencias. El acto moral es incondicionado. ¿Ok? Entonces, lo que se hace con buena voluntad es aquello que es incondicionado o es indiferente a los efectos o las consecuencias. No actuamos en función de las consecuencias, no deberíamos hacerlo, sino actuar simplemente por deber y obviamente porque esto es la buena voluntad. 18, avión, ¿correcto? Muy bien. 19. Según la teoría ética de Immanuel Kant, la moral, ¿cuál sería la clave? ¿La moral qué? La moral se funda en el deber racional a priori, se practica para obedecer beneficios, obviamente que no, pues descartado eso. ¿Es relativa y diversa según la cultura? No, Kant lo que está planteando es una moral universal, leyes morales universales, no relativas, no una moral relativista. ¿Se practica para la coacción de la sociedad? No, tampoco, no tiene que ver con la coacción de la sociedad. ¿Se funda en la razón teórica? No, la razón teórica busca conocer, no sirve para actuar. La razón teórica se preocupa por el conocimiento. La razón práctica es la que fundamenta el acto moral.
¿Se funda en el deber racional a priori? Sí, se funda en un deber racional que es a priori. Eso sí es correcto. ¿Ya? En un deber racional a priori, ajeno a la experiencia. ¿Ok? Muy bien. Esa es la 19. Vamos con la 20. Dice, la razón llevando en una mano sus principios, solo según los cuales los fenómenos coincidentes pueden valer por leyes, y en la otra el experimento, que ella ha concebido según aquellos principios. Debe dirigirse a la naturaleza para ser, por cierto, instruida por ésta, pero no en calidad de un escolar que deja que el maestro le diga cuando quiera, sino en calidad de un juez en ejercicio de su cargo, que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les plantea. Y así incluso la física tiene que agradecer la tan provechosa revolución de su manera de pensar únicamente a la ocurrencia de buscar en la naturaleza. No atribuirle de manera infundada, de acuerdo con lo que la razón misma introduce en ella, aquello que debe aprender de ella, de lo cual ella por sí misma no sabría nada. Solo por esto la ciencia de la naturaleza ha alcanzado la marcha segura de una ciencia, mientras que durante muchos siglos no había sido más que un mero tanteo. Pregunta 20. Se infiere de la lectura que la revelación, la revolución del mundo, del modo de pensar en la ciencia consiste en asumir que la revolución científica en el modo de pensar de la ciencia consiste en asumir qué cosa es lo que se asume. 20. ¿Cuál sería la clave? Dice A, la naturaleza se adecua a los principios de la razón. Ok. ¿Cuál sería entonces la clave? Beso. La razón extrae todos sus principios de la naturaleza. De la naturaleza. La naturaleza se adecua a los principios de la razón. Me parece que es al revés. O sea, la B es lo contrario a la A, y me parece que es la A. La naturaleza se adecua a los principios de la razón humana o de la razón. La razón extrae sus principios de la naturaleza. ¿El conocimiento se sustenta solo en experimento? No. La naturaleza es la juez que interpela la razón. Juez que interpela la razón. No. Se adecua a los principios de la razón. La revolución del mundo, del modo de pensar en la ciencia consiste en asumir que la naturaleza se adecua a los principios de la razón. Es decir, la razón humana o la razón práctica o teórica de la que habla Kant, ¿ya? La razón, la naturaleza se adecua a esos esquemas, a esos principios de la razón, a las categorías de la razón. Es decir, Kant no está pensando que la razón está en la naturaleza, como los estoicos, que creían que había un orden racional en la naturaleza y que al mismo tiempo el hombre está provisto de razón, sino que más bien la razón es una razón humana. La facultad de la razón está en el hombre, no en la naturaleza.
Entonces, la naturaleza más bien se adecuaría, ¿no? Se adecua a los principios de la razón. ¿No? Aquí en el texto hace referencia a eso. La razón llevando de una mano, es en una mano, sus principios, o sea, sus leyes, la razón, solo según los cuales los fenómenos de la naturaleza, se refiere a los fenómenos de la naturaleza coincidentes, pueden valer por leyes. Claro, lo que te está diciendo es que los fenómenos de la naturaleza se adecuan a los principios de la razón. Y estos pueden valer por leyes y en la otra el experimento. O sea, se establecen las leyes, que en ella han concebido según aquellos principios que deben dirigirse a la naturaleza para ser, por cierto, instruida por éste, pero no en calidad de un escolar que deja que el maestro le diga cuanto quiera, sino en calidad de juez en el ejercicio de su cargo. Y a las preguntas que les plantea. Entonces, lo que quiere decir es que es la razón teórica y la razón práctica, ¿ok? Y la naturaleza se adecua a estos principios de la razón. La clave sería la A. Avioncito. Muy bien. Consultas, preguntas, dudas. Nada, profe. Todo claro, profesor. ¿Alguna otra consulta? Por ahí alguien que tenga dudas, consultas. Os escucho. En caso de Berkeley es, plantea un principio, ¿ya? El principio del ser es ser percibido, ¿ok? Entonces, este objeto existe en tanto que yo lo perciba. Ser es ser percibido. Existe porque yo lo percibo, ¿ok? Hay una mente, una conciencia que percibe el objeto, por eso el objeto existe. Ahora, pero el sujeto que percibe este objeto, puedo ser yo, un ser humano, o puede ser Dios. Ser es ser percibido por alguien, ese alguien es el hombre, o puede ser Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando yo no percibo este objeto, el objeto no deja de existir, porque siempre es percibido por alguien, y ese alguien es Dios. Dios es un ser omnipresente. Dios percibe todo al mismo tiempo y por tanto garantiza la existencia de las cosas del mundo. Así yo no esté para percibirlas. ¿Ok? Entonces, Berkeley reduce el conocimiento a la percepción y la existencia a la percepción del sujeto. No solo el conocimiento, sino la existencia misma a la percepción de una mente, una conciencia, que podría ser la mente del hombre o la mente de Dios. Berkeley, ojo, este tipo de posturas lo conduce a un idealismo subjetivo y a negar la existencia de la materia. La materia para Berkeley no existe. Pero, ¿cómo entonces explicar las cualidades? Porque ya John Locke había planteado una teoría de las cualidades. Entonces, Berkeley lo que va a plantear es que si la materia no existe, entonces la cualidad primaria, ¿ya?, que acompaña a la materia, que es inherente a la materia, no es que no exista, sino que la cualidad primaria
no es cualidad primaria, es cualidad secundaria. O sea, Berkeley convierte las cualidades primarias, solidez, figura, extensión, en cualidades secundarias. Es decir, cualidades que dependen del sujeto, de la percepción del sujeto, porque no existe en la materia y no existen cualidades primarias, solo secundarias. Convierte las primarias en secundarias para justamente poder anular la idea de materia, para negar la existencia de la materia y la existencia de cualidades primarias. ¿Entiendes? Entonces, Berkeley en ese aspecto es muy radical y consecuente con su filosofía. Lo hizo con el propósito de, bueno, enfrentarse a los ateos de su época y a los escépticos de su época, sobre todo los ateos de su época. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia el planteamiento de Berkeley, como un idealista subjetivo. ¿Alguna otra consulta, duda? Todo claro, Profesor, profesor, Sí. disculpe, en la 12 yo me había confundido porque como dice conocimiento absoluto, yo pensaba que eso era referido a Hume, pero como dice que es imposible, lo puse como no. No te entiendo. ¿Cómo? En la 12, Mm, Hume era un empirista radical, ¿no? Entonces yo le deduje que sí se puede, sí se puede tener un conocimiento absoluto. no. Pregunta número 12. Ajá. 12. Para José, ¿esa pregunta? Ujú. Para José, defender como posible el acceso a un conocimiento absoluto de las cosas resulta completamente absurdo. Acá dice que es absurdo, o sea que está negando el conocimiento, no lo está Claro. afirmando. En este ¿Entiendes? caso no sería Hume. Ah, ¿por qué? Porque como lo está negando que se pueda dar un conocimiento absoluto. Claro, para Hume no es posible el conocimiento absoluto. No se puede conocer el conocimiento. A ver, pues vamos a leer completos. Pues las capacidades cognitivas del ser humano son bastante limitadas y restringidas. ¿Ya? O sea, la razón y los sentidos no nos permiten conocer. Podría ser el caso de los sentidos. ¿Ya? Entonces, defender como posible el acceso al conocimiento absoluto de las cosas resulta completamente absurdo. Ese conocimiento absoluto podría recibirse en sentido de una totalidad o de conocer algo que está más allá de lo empírico, de lo sensible. Ahora dice, así considera que debemos conformarnos únicamente con la certeza que nos proporciona nuestras percepciones más intensas. ¿Ya? Esta es la parte en la que justamente se vincula directamente con Hume. Tal vez el primer párrafo te ponga a dudar un poco, pero este segundo párrafo, este párrafo de acá dice, nuestras percepciones más intensas, dice aquí. Considera que debemos conformarnos únicamente con la certeza que nos proporcionan nuestras percepciones más intensas. Ya, eso es Hume. Hume plantea que el conocimiento está basado en impresiones y estas son intensas o percepciones intensas. Entonces, esta partecita ya lo convierte en Hume. Pasa que Hume es agnóstico. El agnosticismo es un tipo de escepticismo. Los escépticos niegan que se pueda conocer o dudan de la posibilidad del conocimiento. Contrariamente, y ahí viene la parte de Kant. Todo esto de acá, lo demás, de Kant. Este párrafo es la clave para atribuir a Hume, ¿me entiendes? Esta tesis. ¿Ok? Mm, Esa sí. partecita. La primera parte me había confundido. Gracias. Ah, ya, la primera parte sí puede ser que confunda un poco, ya, aunque habla de un conocimiento absoluto, es que para Hume no se puede conocer todo. Absoluto en el sentido de todo, totalidad, por ejemplo, no se puede conocer a Dios, no se puede conocer el alma. Un conocimiento absoluto supone que también se podría acceder
al conocimiento de Dios, el alma y todo lo que exista, sea empírico o no empírico. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana estaré por el local de Comas. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Chao, luego, profe, profesor. gracias. Hasta luego, profesor. Hola, hola, hola. ¿Escuchan? Chicos, a ver, mientras ustedes han estado, y esto es algo muy importante también, ya no estamos ahorita en comentarios o, ¿cómo les digo? A ver, estoy en un momento donde ya yo tengo que estar muy pendiente de ustedes y no pendientes al estar aquí escuchándolos tanto en la clase o durante la clase, sino a ver los resultados de ustedes. Y he estado viendo lo que son las notas, tanto simulacro 1, 2 y 3 que han llevado. Y me es un poquito, no bastante alarmante el hecho de ustedes ya no están en un anual, en un intensivo. Ustedes están en un semestral, están un paso un poco más adelantado que, por así decirlo, en conocimiento que los demás chicos. Entonces, tú puedes tener todo el talento, todo, digamos, la inteligencia tal vez, pero hay algo que todos compartimos y en cierta manera es, o mejor dicho, nos afecta algo en contra, que es la responsabilidad y el interés. ¿Por qué, chicos? Porque estoy viendo chicos que han tenido muy buenos puntos al primer simulacro, en el segundo han bajado y en el tercero un poco más. Como también sucede lo contrario, hay chicos que sí, salen muy mal al comienzo, luego se levantan con un 800, luego con un 1000 también, 1170, 1180 y así. Entonces, hay chicos que han bajado, otros que se han confiado. Eso suele pasar, es normal, ¿no? Ya depende de la actitud de cómo uno tome cada prueba. Pero lo que sí ustedes no se pueden permitir es faltar a los simulacros. Por ejemplo, acá no voy a decir los nombres, pero cada uno es consciente que solo se ha presentado un simulacro y luego ya no está. Ya no está en el segundo ni en el tercero. Y estoy viendo si es que en este momento justo en filosofía está en clase y el alumno o alumna no está. Lo llamo al celular y tampoco contesta. Yo me pregunto, ¿qué estará haciendo ese alumno o alumna? Su papá o mamá tal vez de repente, no sé, le paga la mensualidad. ¿Estará al tanto de esto? ¿De verdad el alumno o alumna quiere ingresar? ¿Realmente quiere esto que es San Marcos? ¿Realmente tú quieres San Marcos? Si tú quieres, te va a costar. Te va a costar responsabilidad, te va a costar dinero, te va a costar tu tiempo. Va a ser un poco, ¿no?, sofocante, asfixioso. Pero al final, si lo das con todo lo que tú tienes, con todos tus recursos, al final va a ser muy gratificante y va a ser algo permanente para toda tu vida o hasta el día que tú vivas. Entonces ahora no nos podemos permitir, chicos, faltar. Hay muchos que han faltado a 2 simulacros, ¿no?, los 2 primeros, y el tercero han salido ahí una nota, digamos, razonable, ¿no? Otros se han presentado 1 y las 2 últimas no se han presentado. Y el primero que sí se presentaron salieron muy buenas, con 1300, 1200. Si tú sales en el primero con 1200, 1300, perfecto. Pero no puedes faltar en el segundo y en el tercero, no te puedes confiar. No, alumno, no te puedes confiar. Si tú te confías, ya les dije, chicos, ustedes no son la competencia. Ustedes mismos, por ejemplo, hay uno aquí que postula derecho y hay otro que también postula derecho que es del mismo bloque. Ni siquiera ustedes son su competencia está afuera. Su competencia está en otras academias también. Y más allá de eso, tu competencia eres tú. Porque tú no te puedes confiar con 1200 puntos. ¿Cuántos se sacan 1200 puntos? ¿Cuántos se sacan 1300? Tú tienes que asegurar tu vacante. No podemos hacer esto, chicos. He estado llamando a muchos alumnos ahora y han contestado 1 o 2 que otro.
y he llamado a alumnos que no están en clase porque no quiero interrumpirlos. Entonces, pero alumnos que sí están en clase, veo sus notas y uno se da cuenta, ¿no? Lo veo que está en clase y veo su nota y como que ahí se defiende. Entonces veo que el chico o la señorita tiene interés en aprender. De repente saca 300, 400, pero lo veo en clase y en el segundo lo veo con 500, en el tercero lo veo con 700, pero está en clase, entonces digo, caramba, sí, este alumno o esta alumna sí quiere ingresar. A pesar de la nota que tiene, está subiendo. Y al estar subiendo en notas, bueno, a mí me alegra bastante porque veo que le está poniendo mucho punche, mucha energía, mucho interés. Chicos, de verdad, yo deseo de corazón que ustedes ingresen, de verdad, pero con irresponsabilidad no va a suceder eso. Olvídate, si tú vas a solo presentarte a ciertos cursos y te confías en otros, dices, no, este curso no puedo, no me entra este curso. Si no te entra de la forma como lo has estado intentando, cambia de dirección. Y cuando me refiero a dirección es que las mismas decisiones que estás tomando y no te da resultado es justamente por eso, porque son las mismas. Busca otras alternativas, busca otras direcciones para que tengas diferentes resultados. Si te das tus descansos de 3, 4 horas terminando la clase en casa, no es bueno, pues, ¿no? Porque esas 3 horas tú puedes descansar 1 hora e invertir 2 horas más en repasar lo que ya has desarrollado en clases. Entonces, chicos, yo he estado viendo todas sus notas acá y hay unos que sí han subido, me sorprenden, han tenido 1200, luego 1210, luego 1240, entonces poquito a poquito, pero está subiendo. Hay otro que ha tenido 400, subió a 700, luego a 800. Entonces yo digo, caramba, sí, no, vamos, sí se puede. Pero hay otros que han tenido muy buena nota el primero y han faltado el segundo y el tercero. Y otro, este es más sorprendente, ha tenido 600, luego el segundo ha faltado, X motivo suele pasar, ¿no? De algunas cosas en casa, algún accidente, algún tema familiar que nos escapa de las manos a veces. Pero se presentó en el tercero y salió con 900, con 1000. Entonces digo, no, el primero sacó 600, el segundo no asistió y el tercero sí asistió, pero sacó más que el primero. Entonces, no solo no faltó, sino seguramente internamente está preparándose, o ha estado repasando, o ha visto las grabaciones tal vez. Entonces, chicos, de verdad yo pido más compromiso de ustedes hacia ustedes mismos. Yo simplemente le doy la dirección aquí. Yo le doy la dirección, la información, a veces les brindo los materiales, cosas así, ¿no? Yo hago todo lo posible para que ustedes tengan todo a la mano y puedan acceder, pero ustedes también tienen que poner de su parte, chicos, de verdad. Me encantaría conversar con cada uno de ustedes de manera personalizada, va a haber el momento, pero sí es preocupante esto, los chicos que están faltando demasiado. Y hay algo que me sorprende mucho, hay unas alumnas, y justo esto estaba haciendo ahorita, alumnas y unos alumnos que han sacado muy buena nota en el primer simulacro, pero sin embargo ya no están con nosotros. Y ahí está el detalle, ¿no? Es una buena alumna, pero no está, ya no puede continuar. ¿Por qué cosa tal vez? De repente por algún tema X familiar, tema económico. Pero ahí está. Justamente conversé con una alumnita hace un momento y me dice que no va a poder por temas familiares. Pero en el fondo sí desea continuar, me comenta, pero no puede por ese motivo. Entonces, hay otros que sí tienen los recursos, tienen la ayuda, tienen el tiempo, tienen el internet, la computadora en casa, pero no le sacan provecho, chicos. Entonces, hay un dicho que dice, muy famoso, Dios da pan a los que no tienen dientes. Entonces, a veces no hay que hacer que ese dicho tenga cierta verdad, ¿no? Siempre cuando tenemos las cosas, los recursos, las facilidades, hay que sacarle provecho, de verdad. Ya, chicos, espero que por lo menos si me han escuchado, levanten sus manitos, por favor, si es que me han logrado escuchar, todos sus manitos, por favor. Sus manitos, chicos, sus manitos. Quiero saber cuántos me han escuchado, de repente dejaron la computadora y se fueron. A ver, por ahí tienen 20 alumnos, quieren levantar la manito. ¿Cuántos somos? Somos 40, solo 23... 24, 25, 26, nos quedamos en 26 de los 40. ¿Son cuántos la diferencia? 28, bueno, 29 con el de acá, no, 28. Son 12 alumnos que no han escuchado, tal vez
Buenas tardes, doctor. La mañana desde que me este problema de incomodidad. Si no incomoda que yo le soy. No, yo no me incomodo. Yo no me incomodo. A veces que cuando se va a hacer. Te entiendo, sí, te entiendo, estimada alumna. No, yo no me incomodo. Al fin y al cabo, los que se hacen daño, si es que esto es mentira, son ustedes mismos. Si es verdad lo que está sucediendo, perfecto. Entonces, yo les creo, yo siempre voy a creerlos, chicos. Yo les voy a creer. El que no le va a creer el que no le va a creer o no va a creerle a ustedes es la nota. La nota sí no les va a creer. Porque tú puedes justificar todo, pero tu nota va a estar ahí. ¿Correcto? Entonces, chicos, de verdad, acá tengo 26, 27 alumnos que han levantado su manito, los demás no sé dónde se habrán ido. Ahora voy a mandar el formulario. Sí, justo, gracias Ariana, gracias. Ahora mando el formulario. Chicos, vamos a empezar el curso de economía en 5 minutos. Y nada, de verdad estoy un poquito triste y alegre a la vez, ¿no? Triste porque chicos que tienen mucho potencial se echan para atrás, se confían demasiado. De verdad, por eso me apena un poquito. Y un poco alegre también por ellos, esos alumnos que sacan mal, pero a pesar de eso están subiendo sus notas. De poco a poco, pero suben. De 200 en 200, lo que sea. Pero suben. Esos chicos me alegran bastante. Y eso es que se mantienen con 1000 y tanto ahí. Dale, tú puedes más, no puedes confiarte con eso. Si ya pudiste con 1000, puedes con 1100. Si puedes con 1100, puedes con más. De repente por ahí sacaste 1000 y a pesar de eso, no, bajaste a 700, 800, pero tú a conciencia pusiste todo de ti. Dale, no te rindas, tú sigues. Si ya has logrado llegar a 1000 y bajaste a 700, fácilmente puedes llegar a 1100. Porque ya pudiste hacerlo al comienzo. ¿Ya? Entonces ahora mando la asistencia, chicos. Cualquier duda, consulta, estamos conversando. Voy a estar acá siempre pendiente de tanto sus notas y el interés que le ponen en la clase.